Buenos días. En el día de hoy vamos a leer y reflexionar en el capítulo 6 de Romanos. A lo largo de este capítulo, Pablo va a usar una metáfora muy potente, que es la figura legal de la esclavitud, para explicar a los creyentes en Roma cuál era su estado anterior y cuál es su estado actual. La vieja humanidad era esclava del pecado, pero la nueva humanidad decide por su propia voluntad obedecer a Dios y hacerse esclavo de la justicia de Dios. Romanos capítulo 6. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidasteis que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo fuimos libertados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también vosotros deberíais consideraros muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitáis que el pecado controle la manera en que vivís. No caigáis ante los deseos pecaminosos. No dejéis que ninguna parte de vuestro cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entregaos completamente a Dios porque antes estabais muertos, pero ahora tenéis una vida nueva. Así que usad todo vuestro cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más vuestro amo, porque vosotros ya no vivís bajo las exigencias de la ley. En cambio vivís en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No os dais cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes vosotros erais esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecéis de todo corazón la enseñanza que os hemos dado. Ahora sois libres de la esclavitud del pecado y os habéis hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudaros a entender todo esto, porque vuestra naturaleza humana es débil. En el pasado os dejasteis esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual os hundió aún más en el pecado. Ahora debéis entregaros como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando erais esclavos del pecado estabais libres de obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora estáis avergonzados de las cosas que solíais hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora habéis quedado libres del poder del pecado y os habéis hecho esclavos de Dios. Ahora hacéis las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Los cristianos, cuando creímos el mensaje de Jesucristo y aceptamos su sacrificio en nuestro favor, fuimos unidos a Él. Por el bautismo utilizamos como símbolo de nuestra identificación con su vida, con su muerte y con su resurrección. Por lo tanto, ahora nosotros hemos muerto a nuestra vida anterior de pecado. Antes éramos esclavos del pecado y el vínculo que nos ataba era la ley. Pero ahora somos esclavos de Dios, decidimos ser esclavos de Dios. Y el vínculo que nos ata es el vínculo del amor y el agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. Ahora, ya liberados del pecado, estamos capacitados para hacer las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Y esto es un buen test para nuestra toma de decisiones. En nuestra vida diaria tomamos muchas decisiones. Y lo que podemos preguntarnos es, ¿lo que voy a hacer, lo que quiero hacer, me lleva a la santidad o me lleva al pecado? ¿Lo que quiero hacer o lo que voy a hacer pasa el test de la vida eterna? En 1 Corintios 3:15, Pablo nos dice que somos como constructores, que Cristo puso las bases, el fundamento, y los planos los tenemos en la Biblia, y el Espíritu Santo es el arquitecto que nos interpreta esos planos.
Pero los constructores somos nosotros, los que debemos construir somos nosotros. Lo que queremos hacer debe estar sobre los fundamentos que ya nos dio Dios, y debe de estar de acuerdo con los planos que el Espíritu Santo nos interpreta. Todo lo demás, lo que no sea así, no resistirá el test de la vida eterna. Hagamos las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna, pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios para nosotros es la vida eterna. Señor, gracias por una salvación tan grande que nos hace vivir en una nueva naturaleza, donde los principios que tú dictas son los principios que rigen nuestra vida. Te pedimos, Señor, que no permitas que el pecado controle la manera en la que vivimos. No nos dejes caer en los deseos pecaminosos de nuestra vieja naturaleza. Ayúdanos a vivir en la libertad de la gracia. Señor, ayúdanos a convertirnos en esclavos de tus principios. Señor, deseamos hacer las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Espíritu Santo, ayúdanos en nuestro camino de santidad. Ayúdanos también a ser modelos para las personas que nos rodean, para que ellos conozcan tu nombre y para que bendigan el nombre de Cristo. Amén.